Así que sí, te voy a desear que Dios te prospere en todos tus caminos, pero sobre todo que el Señor aumente en ti y en mí la capacidad de disfrutar las bendiciones que ya son nuestras. Dice Pablo en Efesios que en Cristo a ti te escogieron antes de la fundación del mundo. Tú ni cuenta te había dado. Te predestinaron, te perdonaron, te redimieron, te dieron la santa palabra para ayudarte a entender el propósito de Dios. Te predestinaron para una herencia eterna y te dieron el Espíritu Santo como garantía hasta el día de la redención. De modo que nosotros somos más que bendecidos. Pero si además de eso el Señor te quiere añadir una ñapita, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, sea que dé o que Él quite, ¿verdad? Y sobre todo, que en este año, en este 2026, al final podamos salir un poquito más parecidos a Jesús que como entramos. ¿Qué les parece? Antes de iniciar, también tengo un par de anuncios. Ustedes saben que esta semana es la conferencia de Consejería Bíblica Dios sana el corazón 2026. Y ustedes saben que desde hace un tiempo, desde noviembre, se han estado vendiendo las boletas. A pesar de eso, hoy y el miércoles, si Dios quiere, tendremos unas mesas abiertas para que, si usted no sabe cómo hacer el proceso, pues se le ayude. Animamos a la casa a apoyar a la iglesia local o a su iglesia local en esta actividad, pero quisiéramos agregar una nota, no quisiéramos decirla, pero debemos decirla. Si usted no compra boleta, va a haber un problema el sábado y el domingo, y tiene que ver con las que sí compraron. ¿Y por qué usted dice eso? Porque a veces, vamos a decir que por desconocimiento, uno viene el viernes, uno viene el sábado, sin haber comprado boleta, y ocupa el lugar de un visitante que sí compró su boleta, y eso no es de buen testimonio. Así que compre su boleta, es algo modesto. Si usted no sabe cómo hacerlo, aquí se le guía, y usted sabe que es barato, eso es solamente para cubrir algunos gastos de la conferencia per se. Y el domingo ya es otra cosa, porque el domingo se mezcla la conferencia con culto. Así que usted puede venir con boleta, sin boleta, pero sí les rogamos que seamos hospitalarios, porque hay muchos hermanos de otras iglesias que el domingo ya no vienen, pero hay otros que sí vienen. Si hay un visitante, vamos a darle nuestras sillas y a mostrarles la hospitalidad cristiana. Y algo más quiero decir antes de iniciar. La Biblia dice: pueblos todos, batid las manos, alabad al Señor con voz de júbilo. Es decir, que a veces uno puede aplaudir como una forma de expresar alabanza y gratitud al Señor. Y quisiera invitarles a eso porque hace unos días atrás o unas semanas orábamos por nuestra pequeña Sofía, que tuvo que experimentar una cirugía delicada. Y hoy está aquí con nosotros, el Señor la trajo. Vamos a darle gloria a Dios con un aplauso. El Señor es bueno. Bien, sin más que decir, les invito a que vayan a sus Biblias en 2 Corintios capítulo 10. Vamos a estar considerando los versículos 3 al 5. Quiero hacer una confesión antes de iniciar. Esta semana fue una semana un poco difícil para nuestra familia por algunas cosas que robaron mi atención, mi concentración, y pude prepararme, gracias a Dios, a pesar de todo, pero no pude preparar un buen PowerPoint, así que hoy no fuimos en blanco, nos fuimos con la palabra en su mano, así que agarre su Biblia. Segundo a los Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. Sanando la mente con armas espirituales. Y dice así la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo
todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios bueno, una vez más te damos gracias por habernos dado el privilegio y la oportunidad de haber terminado este 2025. Por habernos dado el privilegio y la oportunidad de mirar hacia atrás y poder decir, ciertamente cada mañana fueron nuevas tus misericordias. Y gracias porque eso nos da la confianza para decir que en el 2026 será igual. Aunque haya abundancia, aunque haya escasez, nosotros creemos que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tú nos darás lo que necesitamos para ser más como Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, y aumenta nuestra capacidad de disfrutar lo que ya tenemos en Cristo. Recuérdanos que todo es nuestro en Cristo Jesús. También te damos gracias por Sofía, te rogábamos por ella y no solamente dirigiste la cirugía, también la tienes aquí con nosotros. Gracias, oh Señor, porque por meses te rogábamos por la conferencia y la tendremos esta semana si es tu voluntad. Aunque deseamos que Jesús venga pronto, porque con Jesús aquí no necesitamos más conferencias. Que venga pronto el Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque nos has traído aquí. Te rogamos que tú obres en nuestros corazones, que tú nos des la fe para creer que tu palabra es buena, agradable y perfecta. Y abras nuestros oídos, estar atentos a ella con fe. Y pongas en nosotros también la disposición de obedecerte, recordando que en ti nunca hay pérdida, todo es ganancia cuando nos aferramos a tu palabra. Úsame, oh Señor, permíteme en medio de mi debilidad, de mi pecado, poder ser un instrumento en tus manos. Soy débil, oh Señor, pero dependo de ti, que eres el Dios poderoso. Y te rogamos no solamente que edifiques el corazón de los santos, sino también que traigas a tus pies el corazón de aquellos que todavía no se han sometido a los pies de Cristo. Muéstrales su pecado, pero muéstrales también la hermosura de Jesús y la suficiencia de la cruz. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Sanando las mentes con armas espirituales. Hace algunos años, un estratega militar dijo algo muy revelador acerca de las guerras modernas. Él dijo, la guerra moderna no se gana primero en el campo de batalla, sino en la sala de control. Y lo decía precisamente porque en guerras recientes el objetivo ni siquiera ha estado en destruir al enemigo físicamente en primer lugar, sino que el objetivo primario ha sido neutralizar su sistema de comunicación y su control. ¿Por qué? Porque saben que cuando se corta cualquier comunicación, los soldados van a quedar desorientados aunque estén armados. ¿Y cuál es el punto? Que algo muy parecido sucede en la guerra espiritual, en el creyente. Nosotros tenemos un enemigo muy astuto. De hecho, el primer epíteto que la Biblia utiliza para referirse a él en la Biblia es la serpiente. Y se le llama así no porque tomó forma de una serpiente necesariamente, se le llama así por la astucia con que se acercó a nuestros primeros padres. Y cuando vamos a las escrituras es claro que el diablo, al igual que como decía este estratega militar, él no comienza inicialmente o no comienza atacando nuestras acciones, sino atacando nuestros pensamientos. Porque él sabe que si él logra controlar nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir el mundo que nos rodea, él sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, entonces también logrará controlar nuestros deseos y nuestras acciones. El diablo, decía alguien, no necesita destruirnos por fuera si logra dominarnos por dentro, termina la cita. Y de eso se trata este texto. Segundo a los Corintios capítulo 10, vamos a ver que nosotros, al igual que Pablo, estamos en una lucha espiritual. Y por ser espiritual, esta lucha no se gana con armas carnales, no se gana con voluntad humana, no se gana con optimismo humano, no se gana con filosofías humanas. Esta guerra se gana con armas espirituales, porque solamente a través de estas armas espirituales opera el poder salvador de Dios.
Y vamos a ver dos cosas. En primer lugar, vamos a analizar el texto y luego vamos a ver algunas lecciones y aplicaciones que extraemos de él para nosotros. Comencemos con el texto. Lo voy a leer de nuevo porque es corto. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y lo primero que vale la pena resaltar es el contexto. Miren, si usted lee segunda a los Corintios, usted va a notar que el capítulo 10 es un contraste muy grande con la primera parte. Es muy distinto. Algunos dicen que esto era otra carta de Pablo, pero no es así. Simple y sencillamente, los capítulos 1 al 9 están dedicados precisamente a los hermanos de la iglesia en Corinto que eran fieles y obedientes. Pero usted notará que el tono de Pablo cambia en el capítulo 10 y su forma de expresarse precisamente porque ahora él se va a enfocar en aquellos hermanos dentro de la iglesia que no estaban siendo muy obedientes. De hecho, Pablo va a enfocarse ahora en falsos maestros y en personas que habían sido arrastradas por ellos. Personas que no solamente ponían en duda la autoridad de Pablo, sino que también contradecían su enseñanza. Y era la intención de Pablo ir allá cara a cara para confrontarlos. Y esa es la razón por la cual Pablo habla en este texto de la manera en que habla. Miren conmigo los versículos 1 y 2. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, yo que soy humilde cuando estoy delante de vosotros, pero osado para con vosotros cuando estoy ausente, ruego pues que cuando esté presente no tenga que ser osado con la confianza con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Verso 6. Y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. En otras palabras, usted mismo lo vio, Pablo dice, tengo en mente ir pronto allá y confrontar a algunos que estaban desafiando la autoridad de Pablo, rechazando el evangelio y con la mentalidad de que algunos allá fuesen disciplinados o expulsados de la membresía de la iglesia debido a su herejía. Ese es el contexto. ¿Y cuál es el punto? Que Pablo estaba ya en una batalla. Pablo estaba ya en una guerra, una verdadera lucha espiritual donde el conflicto no era entre simplemente dos personalidades distintas. Esto era una batalla por la verdad. Era más que una batalla por Pablo, era una batalla más por el evangelio que Pablo estaba predicando. Y él va a aclarar que en esta guerra las armas que él debe utilizar no son carnales, sino espirituales. Así que habiendo visto el contexto, ahora entremos al texto. Y Pablo comienza diciendo en el verso 3, porque o pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Y lo primero que vemos aquí es una esfera de vida. Aunque andamos en la carne. La palabra andar aquí es simplemente una forma cultural para referirse a vivir. Eso es todo. Aunque andamos o vivimos. Y luego entonces él agrega, aunque andamos o vivimos en la carne. Y aquí me quiero detener porque la palabra carne, usted sabe que en la Biblia se usa de muchas formas. Y en este texto, Pablo no usa la palabra carne, por lo menos ahí, en esta primera parte, para referirse a un principio de vida. Como que Pablo estaba siendo gobernado por los deseos carnales. No, ahí carne se refiere a una esfera de vida que se refiere precisamente a la condición humana débil o sujeta a debilidad. Y no solamente a una humanidad sujeta a debilidad, sino también viviendo en un mundo caído. Así que le doy hacia atrás. Pablo dice, aunque andamos en la carne,
aquí en la carne se refiere a una esfera de vida. Él está diciendo, en este mundo nosotros andamos o vivimos en una condición humana de debilidad, un cuerpo sujeto a decaimiento y entonces en un mundo caído. Cuando dos personas se van a casar, de hecho, una de las cosas que hacemos en consejería es que compartimos el libro ¿Qué estabas esperando? De Paul Tripp. Y para que sus expectativas estén claras, siempre les recordamos esto, recuerda esto. En este matrimonio se van a unir un pecador con una pecadora y en un mundo caído, pero con la gracia de Dios. Ya eso lo cambia todo. Pero quería tomar esa primera parte. Pablo está diciendo, en la carne, es decir, en esta naturaleza débil, en esta humanidad caída y en un mundo caído. Sin embargo, Pablo agrega que aunque nosotros vivimos en la carne, dice él, no luchamos según la carne. Y aquí me detengo, porque hay dos cosas que quiero enfatizar. Andamos en la carne, humanidad débil en un mundo caído, pero eso no significa que luchamos según la carne. Se da cuenta que aquí hace una distinción entre una esfera de vida y un principio de vida. Yo vivo en la carne, pero yo no lucho según los parámetros carnales. Yo vivo en una humanidad débil, pero la forma de yo hacerle frente a esta guerra no es con debilidad, sino con el poder de Dios. De eso se trata. Yo vivo en un mundo caído, pero no procedo según los parámetros de este mundo caído. Es más o menos lo que él está diciendo. Y el punto que quiero resaltar es que él dice, luchamos. O sea que de entrada queda claro que usted y yo, mi amado hermano, estamos en una guerra. Y eso es desde que nacimos de nuevo hasta que muramos o hasta que Cristo venga. Hasta que esas cosas no sucedan, usted va a estar en guerra. ¿Usted está claro de eso? En guerra. Pablo no idealiza aquí la vida cristiana. Pablo tiene un realismo inspirado por Dios y nos recuerda, vamos a estar en una lucha, vamos a estar en una guerra. El punto es que esta lucha o esta guerra no es una lucha básicamente física, sino una lucha espiritual. Es una lucha en el campo de la mente. ¿Y cómo usted lo sabe? Versículo 5. ¿Destruyendo qué? Ayúdeme ahí. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo y poniendo todo pensamiento, especulaciones, razonamientos, pensamientos. ¿Lo ves? El creyente, no solamente Pablo, el creyente está en una batalla, en una lucha, y esta lucha no es una lucha física, es una lucha espiritual, una lucha que comienza en la mente con nuestras especulaciones, con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos. Y no solamente eso, él agrega, no luchamos según la carne. En otras palabras, como les decía hace un momento, aunque vivimos en la carne, el principio que nos gobierna no es la naturaleza carnal. ¿Y por qué es importante? Porque deja claro una vez más que solamente en esta lucha que tenemos, que se da en el campo de la mente, solamente hay dos formas de luchar. Ayúdame a verlo ahí. Dos formas de luchar es lo que hay. Luchamos según la carne o luchamos según el espíritu. Eso es todo. Vuelvo y repito, estamos en una lucha, estamos en un combate y solamente hay dos formas de enfrentar esta lucha, o con armas carnales o con armas espirituales. Y es ahí donde se levanta la pregunta. Pastor, dígame, ¿y cómo yo sé si yo estoy luchando según la carne o según el espíritu? En esta batalla, en la mente, con especulaciones, razonamientos altivos, pensamientos que no se someten a Cristo, ¿cómo yo sé que estoy luchando según la carne o según el espíritu? Y la respuesta está en el verso 4. ¿Por qué? ¿Usted se da cuenta ese por qué? Él dice, no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otras palabras, el tipo de arma que usted utilice va a determinar cómo usted está luchando. ¿Cómo? Si tú usas en medio de esta batalla armas carnales, tú estás luchando según la carne.
Y si en esta batalla utilizas armas espirituales, entonces tu lucha es según el Espíritu. Y no te vayas muy lejos. Para que tu mente no se desvíe, yo estoy hablando de cualquier cosa que hagamos aquí. Tú estás en un conflicto matrimonial con tu cónyuge y la lucha tuya no es con tu cónyuge, la lucha tuya es con los pensamientos que están en tu mente. ¿Lo ves? Tú estás especulando, tú estás imaginando que me quiere faltar el respeto, tú estás imaginando que es que no me ama. Pero es una especulación tuya y mía. ¿Lo ves? Con razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, contra pensamientos que no se someten a Cristo. Entonces, en esta batalla con la mente, o luchas según la carne si usas armas carnales, o luchas según el Espíritu si usas armas espirituales. Y es aquí donde tú dices, pastor, yo necesito, ok, yo entendí que esto es muy concreto como un matrimonio, venir a la iglesia, mi trabajo, pero ¿cuáles son esas armas? Yo te voy a pedir que me acompañes en tu Biblia, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 10 al 18. Dice así. Voy a saltar algunos versículos, pero le voy a decir Efesios 6, 10 al 18. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo? ¿Cómo yo lucho en la fuerza del Señor? Bueno, dice el verso 11, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Es decir, el poder de Dios te va a sostener a ti y a mí cuando nos vestimos de su armadura. ¿Y cuál es esa armadura? Voy a saltar al verso 14 por el tiempo. Dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y agrega, con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Puedes ver cuáles son las armas espirituales? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. ¿Y cómo funciona eso? Eso es como el joven que dice, pastor, necesito ayuda. ¿Qué? Pastor, la pornografía me está comiendo. ¿Tú sabes lo que nosotros le decimos a un joven así de entrada? ¿Diste el primer paso en la victoria? ¿Ay, por qué? Porque de seguro que en tu mente el diablo te estaba llenando de especulaciones de que si tú abrías tu corazón te iban a condenar. Pues te digo algo, la verdad o la transparencia es el primer paso de la victoria y lo diste. Gloria a Dios por eso. Yo pensaba que me iban a entrar a palo o que lo iban a tirar del púlpito el domingo. Dios no libre de eso. Eso viene del diablo, no de Dios. Entonces aquí tú tienes una batalla. El diablo te está engañando en la mente, pero tú dices, aquí se va a hacer como dice Dios, un arma espiritual. Voy a ser sincero, a través de esa sinceridad vas a ver el poder de Dios obrando. O por ejemplo, dice aquí la justicia. Tú te enteraste de que la hermana fulana soltó un chisme del tamaño del monumento de ti. Y en ese momento el diablo comienza a llenar tu mente con pensamientos de todo tipo, con especulaciones, razonamientos altivos, todo pensamiento que se opone o que no se somete a Cristo. Y el diablo te hace creer que tú tienes que devolverle con el mismo chisme. Pues así. Déjame decirte algo. Con injusticia, tú devolviste injusticia por injusticia. Tú vas a lograr manchar la reputación de esa hermana, pero no vas a ganar en la guerra espiritual. ¿Entiendes cómo funciona esto? Entonces, volviendo a nuestro texto, Pablo dice, sí, nosotros vivimos en la carne. ¿Qué es en la carne? En esta humanidad débil y en un mundo caído. Pero, ojo, eso no significa que luchamos según los criterios de la naturaleza caída ni de este mundo que se opone a Dios. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir,
La guerra, tu lucha es según la carne o según el espíritu, dependiendo del tipo de armamento que tú estás usando. Si usas las armas de Dios, los recursos de Dios, estás luchando según Dios. Y el poder de Dios obrará en ti a través de ti. Pero si luchas con armas carnales, como por ejemplo la mentira, la injusticia, el error, la filosofía humana, la sabiduría humana, el ser independiente, no dependiendo de Dios en oración, llenando tu mente de otras cosas menos de la palabra de Dios, entonces el diablo podrá llenar tu mente de todo lo que a él le dé su gana. Estaría tomando control de tu centro de control, que es tu mente. Y Pablo agrega algo que ya se dijo, y es que en el tipo de batalla que nosotros tenemos, que es una batalla que se da ¿dónde? En el campo de la mente, solamente las armas espirituales son efectivas. Solamente, porque él dice, literalmente en el verso 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Interesante. Solo esas armas son poderosas en Dios porque Dios las usa y a través de ellas muestra su poder. Poderosas para derribar ¿qué? Fortalezas. Y aquí me detengo. ¿Qué es esto de fortalezas? La palabra literalmente se utiliza para referirse a un castillo amurallado, a una estructura alta, firme. Ustedes han leído aquí la historia de Troya. Ustedes saben la dificultad que le dio a los griegos entrar a Troya por esas murallas. Imagínense una fortaleza así. Las armas que tenemos en Cristo son tan poderosas que podemos derribar fortalezas. Troya no es nada para el poder de Dios o esa muralla, es la idea. Pastor, dígame. Pero yo me imagino que usted no está hablando literal. En efecto, aquí la palabra fortalezas es una imagen para referirse precisamente a estructuras mentales. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque lo dice en el verso 5. En el 4 dice destrucción de fortalezas y en el 5 explica destruyendo ¿qué? Número 1, especulaciones. Esas narrativas falsas, esas historias que nada más uno se lo cree. ¿Usted le ha pasado eso? Es en serio. Yo me he visto aquí en el baño de la iglesia, siendo pastor, mirándome en el espejo, imaginándome, el hermano César seguro que me va a decir esto. Y ya yo tengo en mi mente, especulando, y ya yo tengo en mi mente una batalla armada. Y cuando él viene, mira, yo quería reunirme contigo, era para decirte que Dios te bendiga, que te amo mucho. Todo lo que yo tenía en mi mente era una especulación o un razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es como una esposa que una vez dijo, yo voy a hacer la cosa a mi manera porque cuando lo hice a mi manera lo tengo pianito. Eso fue en serio. Y yo le dije, mi hija, mi hermana, tú tienes el cuerpo de tu esposo pero no tu corazón. Hasta que decidió comenzar a poner las armas de Dios y hacer lo que debía hacer, se ganó el cuerpo y se ganó el corazón de su esposo. Porque esas son las armas que vencen aquí. Oye, estas armas son poderosas para derribar cualquier fortaleza, cualquier estructura mental en ti, en mí y en el otro. Así que estas fortalezas o estructuras mentales pueden incluir, decía Rick Warren, pueden incluir cosmovisiones falsas, como por ejemplo el materialismo, el secularismo, el relativismo, el ateísmo. Y eso es lo que pasa con Pablo. Pablo dice, yo voy a usar armas espirituales para hacerle frente a estos rebeldes. Pero él no está hablando de, déjame yo filosofar, citarle a Platón, Aristóteles, en la psicología moderna. No, es con el evangelio que voy para allá. Porque él había dicho, yo me propuse entre ustedes no saber otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Con esa arma que yo voy para allá. Pero también, estas estructuras mentales, y es donde más me voy a enfocar, también incluyen actitudes personales. Tú y yo no solamente luchamos con el pensamiento del mundo, tú y yo luchamos con los pensamientos nuestros. ¿Tú sabías eso, verdad? A cada rato tenemos que luchar porque el diablo está poniendo pensamientos en nuestra mente. Les confieso algo, no me da vergüenza decirlo porque Cristo me ha hecho libre. Hace unos años, cuando se está dando este proceso de transición, yo estaba en una conferencia de consejería y literalmente mi mente se fue al futuro así. Pero una especulación del tamaño, no del monumento, de Faro a Colón. Y ya yo veía la iglesia bautista de la gracia cerrada por mi culpa. Y yo diciendo, ¿y si yo no puedo llenar ese saco del pastor Arocha?
y si yo no hago esto, y si yo no... Y me di cuenta toda easy, 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 easy. Y esa noche, estando en mi casa, me levanto a las 3 de la mañana. Usted no sabía que el pastor peleaba, sépalo. ¿Sabe lo que me pasó por la mente viéndome en el espejo? Pero quítate la vida y ahórrate la vergüenza. Pastor, ¿y usted le llegó eso a la mente? Ay, usted no sabe que hay un diablo por ahí suelto. ¿Y qué lo opera por la mente? Pero en ese momento, todo lo que yo sabía de Biblia, desde que empecé en la iglesia aquí a los 5 años, comenzó a salir. Hasta que llegó un punto en que dije, la iglesia bautista de la gracia de Jesús y Él va a hacer con ella lo que Él quiera. Así que voy a hacer lo que tengo que hacer, los resultados se los dejo a Él. No puedo controlar el futuro, ese es el problema de nosotros los ansiosos. Ese easy, easy, easy. Y a mí me encanta como dice el pastor Ocho, pero deja que llegue y después hablamos. Porque con ese easy el diablo, mis hermanos, no pasemos por alto esto. Uno se ríe y todo porque a uno le pasa. Pero el diablo nos atrapa en su fortaleza, es una fortaleza. Pero tú y yo tenemos armas para derribar esa fortaleza. Porque esas son armas poderosas en Dios. Amén. Y preparémonos porque ahora, a propósito de pensamiento con lo que tenemos que luchar, yo traje aquí, y es lo único que pienso leer hoy, un extracto del libro de David Matthews que se llama Los cristianos también se deprimen. Y quiero mencionarte 10 tipos de pensamientos con los que usualmente nosotros luchamos. Y a veces el diablo nos tiene aprisionados en ellos. Atención, extremos equivocados. ¿Usted ha visto eso cuando para alguien todo es blanco y negro, no hay matices de gris? Tú cometes un error cocinando un día y concluyes, es que yo soy un perfecto desastre. Espiritualmente hablando, tú tienes un pensamiento pecaminoso o lujurioso mientras oras y como para ti no hay blanco y negro, tú llegas a la conclusión, yo soy el impiazo más grande, yo soy más impío que Saúl, yo soy más impío que Judas. De hecho, Job pasó por tuvo que lidiar con ese tipo de pensamientos, porque cuando él estaba experimentando sus pruebas, él llegó a la conclusión de que o Dios está con él o contra él y estaba contra él. Él llegó a esa conclusión. Imagínese usted luchando con eso. Y Dios allá arriba mirando, pero mi hijo, por favor, tú no estás leyendo. ¿De dónde tú concluyes eso? Generalización equivocada. Después que te pasa un acontecimiento negativo, tú asumes que todo siempre va a ser así. Como el joven que se acerca a la sierva y la sierva lo rechaza. Así que él asume que ya no se va a acercar a una joven jamás en su vida porque siempre le van a decir que no. Eso es como la persona que al dar su testimonio en la iglesia, alguien lo rechaza en un momento predicando de Cristo y él asume que nunca ganará un alma para Cristo. Eso le pasó a Jacob. Ustedes recuerdan el ejemplo de Jacob. Él pensaba que José estaba muerto y entonces ahora le dicen que hay que llevar a Benjamín a Egipto y él llega a la conclusión de que así como le mataron a Jacob, le iban a matar a todos sus hijos, incluyendo a Benjamín. O sea, es una generalización que el diablo la utiliza para mantenernos atrapados. El filtro equivocado. Estamos deprimidos y seleccionamos solo lo negativo y descartamos lo positivo. ¿Te has visto eso? Vemos todo a través del filtro oscuro. Por ejemplo, tú sacas un 90 en el examen, pero solamente te enfoca en el 10% que perdiste. Eso es un ejemplo de la vida diaria. Escuchando en el campo de la espiritual, tú escuchas un sermón con el 95% de una enseñanza sólida, dice Matthews, pero solamente vuelves a la casa hablando y criticando el 10% que no te gustó. Eso también le pasó a Elías. ¿Ustedes recuerdan a Elías? Elías nada más se enfocó, nada más yo he quedado, y se le olvidaron otros 7,000 que eran fieles a Dios. Interpretación equivocada, transformación equivocada. Este me dio duro. No solamente ignoramos lo positivo, es que lo transformamos en negativo. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Cómo así? Alguien te felicita y tú concluyes que esa persona tiene una intención oculta o que no está siendo sincera. ¿Te le ha pasado eso? Eso se llama transformación equivocada. En el campo espiritual, tú recibes una bendición y tú asumes que es que Dios te está esperando en la bajadita. Déjame decirle. No, espérate. A mí me ha pasado. Y lo dije un miércoles aquí en la iglesia, que yo, sabiendo lo que yo soy, esto no es fingido, y con las cosas que lucho, y viendo bendición, y bendición, y bendición, yo he llegado a pensar, es que no, esto es demasiado, cuidado si Dios me está esperando en la bajadita. Y cuando dije eso, yo vi 3 hermanos que dijeron, ay sí,
No estás solo, mi hermano, el pastor lucha contigo. De hecho, Jonás, una bendición, ver a Nínive arrepentido, ¿lo convirtió en negativo? Jonás, el profeta de Dios. Interpretación equivocada de lo que otros piensan. Somos especialistas adivinando lo que el otro está pensando. Creemos que podemos leer la mente de otros. Un amigo no saluda porque va con prisa, pero tú concluyes que es que ya no te aprecia. Y tal vez que le duele la muela, dice el pastor Aroche. Me pasó con una persona que, gracias a Dios que fue personal, pero juzgué su motivación. Oye, que tú tienes algo conmigo, que no me salude. Dice, no, que tengo un problema matrimonial muy grande. Yo me puse la mano a la cabeza. Tú ves, por estar hablando tanto, por darle lugar al diablo. ¿Por qué no asumo lo mejor? Como siempre nos ha enseñado el pastor Aroche. El salmista llegó a un punto en decir, todo hombre es mentiroso, para luego reconocer que fue un juicio precipitado en el Salmo 116, 11. Una predicción equivocada. ¿Usted ha visto esas personas catastróficas? Sentimos que todo va a terminar mal. Y esa predicción emocional la tratamos como un hecho. ¿Tú crees que siempre estarás deprimido a pesar de la evidencia de recuperación común? O en el campo espiritual, ¿estás seguro de que nunca podrás orar en público ignorando que se aprende a orar en público orando? Y eso le pasó a Tomás. Él se vio luchando con este tipo de pesimismo, de predicción equivocada. Cuando Jesús dijo, vamos a Jerusalén, y recuerda lo que él dijo, pues vamos a morir con él. Oh, pero ven acá, ¿qué pasó? El lente equivocado, ese lente que a veces minimiza o a veces magnifica lo que no debe hacer. Cometes un error en el trabajo y ya piensas que te van a votar. Porque el error es así y lo pusiste así. Y lo grande del caso, tú crees que todo el mundo lo está viendo así y todo el mundo lo ve así. Y eso carcome el corazón. Eso es como una persona que aún perdonada, sabiendo que ha sido perdonada por Cristo, se centra en pecados antiguos y vive luchando con una culpa constante. Y eso sí le encanta al diablo, porque el diablo significa acusador. Pero se nos olvida que él es padre de mentira. Pedro negó a Jesús y concluyó que ya era inútil predicar. Tuvo que venir Jesús y decirle, Pedro, pastorea mis ovejas. Porque el hombre no estaba en eso. Razonamiento basado en sentimientos equivocados. Se toma la emoción como si fuera verdad. ¿Usted ha visto una cosa más transitoria que una emoción? Están aquí y no al otro día. A los 3 segundos ya están aquí abajo. Y asumimos esa emoción como si fuera verdad. Ay, yo me siento inútil. Tú lo dijiste, te sientes inútil. Pero eso no significa que tú eres un inútil. El diablo tiene mucha gente atrapada con eso, más de lo que ustedes creen. Te sientes que Dios no te ha perdonado. Mira, yo he dicho esto y alguna gente como que no me han entendido, lo voy a repetir. Hay veces que un hermano viene arrepentido y me siento así y yo le digo, a mí no me importa cómo tú te sientas. A mí me importa que tú sepas que lo que tú sientes no va a cambiar lo que Jesús hizo por ti. Lo que tú sientes no va a quitar que en la cruz Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Para que Dios no te abandone a ti. No va a quitar que Jehová cargó en él el pecado tuyo. No te dejes engañar. El diablo quiere mantenerte aprisionado. Derriba eso. David dijo, cortado soy delante de los ojos. Delante de tus ojos, le dijo a Dios. Porque él sentía que Dios, no sentía lo que Dios le había dicho o no sentía su presencia. Los debería equivocado. ¿Ustedes han visto eso? Son normas irreales que nos imponemos a nosotros mismos. Y particularmente la gente como yo, que somos perfeccionistas. De hecho, un paréntesis, usted dirá, pastor, pero usted lucha con todo lo que está ahí. En mayor o menor medida, pero a veces nos ponemos normas que son irreales. Nos ponemos metas que no son alcanzables. Y eso no solamente causa presión, sino también frustración. Es como la madre que se exige a ella misma que sus hijos y su casa tienen que estar impecables. Oye, que su casa tiene que estar impecable. Y tiene 3 chamaquitos de este tamaño. Que esa casa parece un campo minado. Como yo, que le puse a mis hijos mis carritos de colección, yo le dije eso, teniendo 2 y 3 años, asumiendo, era una especulación, que ellos no lo iban a alcanzar. ¿Habrá algo que un varón no alcance? Resultado, carros rotos. El punto es, una madre que se exige estas cosas es como el creyente que piensa que debería estar en todos los cultos, servir en todas las áreas, cuidar su hogar, educar a sus hijos, leer todos los libros del mundo y sentirse que Dios siempre está cerca.
Y cuando se da cuenta que este año se propuso la meta de leer 24 libros, mi hermano, déjeme eso a mí que soy pastor. ¿Y qué es mi hobby? Ay, yo solamente este año pude leer 5 y se siente mal porque, mire, no se ponga metas que no son. Es más, si se va a poner una meta que sea esta, le hace la Biblia completa, es así. Pero le hace buenos libros también. Pero no se ponga metas que no son alcanzables. Marta, frustrada porque María no cumplía sus expectativas. Y una más, responsabilidad equivocada. O sea, cuando nos culpamos por resultados que ni siquiera dependen de nosotros. Es como el hijo que no saca buenas notas en el colegio y la madre concluye que es culpa de ella cuando no necesariamente lo es. Un hijo se aleja del Señor, profesó fe, abandonó la fe, ahora está viviendo en el mismo mundazo y el padre cristiano concluye que él es totalmente culpable, aunque hizo todo lo que había que hacer para que su hijo conociera la verdad. El diablo utiliza mucho ese tipo de cosas. Y hasta Moisés se sintió responsable por la murmuración del pueblo. O sea, ¿qué tenía Moisés? El hombre más manso de la tierra. Pero se estaba culpando por la murmuración del pueblo. De modo que, miren hermanos, Satanás es muy astuto. La guerra es una guerra mental. Si logra controlar nuestra mente, controlará nuestros deseos y también nuestras acciones. Y él quiere mantenerte encerrado en esa muralla con especulaciones, con pensamientos altivos que van en contra de lo que Dios ha dicho, con pensamientos que no se someten a Cristo. La pregunta es, ¿qué quiere Dios que yo haga con las armas que Él me ha dado? Esa es la pregunta. ¿Qué quiere Dios que yo haga cuando yo soy atacado por esos pensamientos? La respuesta está en el verso 5. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Eso es lo que Él quiere. Que en lugar de dejarte gobernar o controlar por tu imaginación, por tu presunción, por tus especulaciones, por tus razonamientos en contra de Dios, por pensamientos que no se someten a Cristo, que tú en gracia decidas creerle a Dios. Eso es fe. Fe no es simplemente creer en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios. Fe es creerle a Dios y decir, por ahí me voy, aunque me vaya por el hoyo. Porque si me voy por el hoyo, Él me va a levantar. Eso es fe. Eso significa que cuando tus pensamientos extremos o cuando pensamientos extremos de todo o nada te asalten, recordémosle en ese momento a nuestras almas que un fallo no define nuestra identidad. Que el justo cae 7 veces, dice la Biblia, y 7 veces se levanta. Y que como dice Pablo en Filipenses 1:6, tú no puedes hablar de blanco y negro porque Dios ha comenzado una obra en nosotros y la va a terminar en el día de Cristo. Así que hay matices de gris aquí. No te dejes engañar. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo significa que cuando tú caigas en generalizaciones equivocadas, tú le acuerdes a tu alma lo que dice Romanos 8:28, que aún en las cosas malas o desagradables que suceden, Dios siempre está trabajando. Dios no descansa. Dios siempre está obrando para el bien tuyo, para formar a Jesús en ti y en mí. Significa que cuando tengas que filtrar la realidad o enfocándote solamente en lo negativo, tú le digas a tu alma, no me voy a enfocar solo en lo negativo, porque la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. No me diga que todo es negativo. Toda mañana por lo menos hay una misericordia nueva, por lo menos. Comenzando porque te despertaste. ¿O no lo pensaste eso? Aunque pisaste el Lego que dejó el hijo tuyo descalzo. ¿Sabes algún Lego? Una piececita de esa plástica que tú la pisas y tú ves el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Pero te levantaste y cuando pisaste dije, hey, mi sistema nervioso está bien. Cuando transformemos lo bueno en algo malo, afirmemos por la fe que todo de Dios solamente viene toda dádiva y todo don perfecto. Tenemos que recordarle eso a nuestras almas. Cuando nosotros interpretamos erróneamente lo que el otro piensa, en ese momento decidimos creerle a Dios cuando dice, el amor todo lo cree. Cuando anticipemos catástrofes y queremos ser negativos, en ese momento, ese es el momento de no apoyarte en tu prudencia, sino apoyarte en la prudencia de Dios, como dice Proverbios 3:5. Y que al final, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Dígame, ¿qué es lo peor? La muerte. Y ni siquiera la muerte nos puede separar de Cristo. Cuando magnificamos nuestros errores y minimizamos la gracia recibida, recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Cuando dejemos que nuestros propios sentimientos dicten la verdad, sometamos nuestras emociones a la palabra de Dios, recordando que Él es mayor que nuestro corazón, dice 1 de Juan 3:20, y que su verdad va a permanecer firme. Cuando nos carguemos con esos debería que no deberían o que son irreales, aprendamos a descansar en la gracia de Cristo, quien dijo: mi hijo, te está poniendo mucha carga, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando asumamos responsabilidades y culpas que no nos corresponden, recordemos que nuestro deber es hacer lo que debemos hacer y dejarle los resultados a Dios. Porque como dijo Pablo, Apolo regó, yo sembré, Apolo regó, pero al final es Dios el que da el crecimiento. De modo que tenemos todo lo que necesitamos para derribar esas fortalezas aquí. Lo que necesitamos es conocer esas cosas, meditar en ellas, evaluar nuestros pensamientos a la luz de ellas y aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Así que, mi amado hermano, cierro con esto. Este texto que leímos hoy nos recuerda que vamos a tener una lucha contra la mentira del mundo. Y la manera de tú vencer en esa lucha no es viniendo de que con psicología humanista, ni filosofía, ni sociología humana, de que para verte más sabio. Oye, la sabiduría de Dios es necedad para el mundo y la sabiduría del mundo es necedad para con Dios. En ese momento, si tú quieres vencer esas estructuras mentales del mundo, esto es lo nuestro. El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, aunque se trata de una aparente debilidad de un hombre muriendo en la cruz, ha sido lo suficientemente poderoso como para cambiar nuestra mente. Un día nos sentamos aquí y escuchamos del Cristo crucificado y nuestra manera de cambiar se me trabó la lengua. Nuestra manera de pensar cambió. ¿Cómo es que dice Calé? Se me lenguó la traba. Perdón, que estoy emocionado. Mis amados hermanos, también este texto nos recuerda que debemos luchar contra los malos pensamientos nuestros, pero usando los recursos de Dios. ¿Cuáles son sus recursos? La transparencia, ser transparente. Parecen cosas sencillas, pero Dios dice, pero a través de ella que tú vas a ver mi poder. La transparencia, la justicia, el Evangelio, la fe, decidí creerle a Dios. ¿Cuál es la otra? La fe, la seguridad de salvación, la palabra de Dios. Y sobre todo la oración, porque todo soldado siempre debe estar en comunicación con el mayor. ¿Está claro de eso? De modo que, mi amado hermano, la guerra por tu mente no es opcional. De hecho, no es ni siquiera que vas a ella, es que estás en ella. Y probablemente hasta aquí estás tú luchando con que si dejaste la estufa prendida, que si esto, que aquello, que si el pastor está pensando en mí. Oye, yo no estoy pensando en nadie, usted es testigo, yo pensé más en mí. Olvídate de eso, no es opcional, ya estamos en esa batalla. Cada pensamiento es un soldado, o está obedeciendo a Cristo o está luchando en contra de Cristo. No podemos permitir que nuestros pensamientos estén en manos del diablo. Aprendamos, hermanos, a llevar todo pensamiento cautivo a lo que dice Cristo. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, que eres esclavo de las ideas del diablo, yo te tengo una buena noticia. La verdad te puede hacer libre. La verdad te puede sacar de esa fortaleza donde el diablo te tiene. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De modo que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Pídele a Dios ahí mismo. Perdóname, Señor, por haber vivido todos estos años creyéndole al diablo sus mentiras. Pero hoy tú me has mostrado por tu palabra que realmente a quien debo escuchar es a ti. Eso es fe. Y pídele a Dios, ayúdame a creer, eso es fe, que tú has dicho en tu palabra que todos mis pecados Jesús los llevó en la cruz. Y sal por esa puerta como el publicano que salió justificado y con la esperanza de que si moría ese día, abriré sus ojos en gloria. ¿Qué más decir? Que el Señor nos ayude en esta guerra espiritual porque tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Una vez más podemos experimentar una mezcla de sentimientos porque tenemos que confesar lo que ya tú sabes, que muchas veces nos hemos dejado seducir y controlar por especulaciones, por razonamientos altivos, por pensamientos insumisos a la palabra de Cristo. Y nosotros, oh Señor, te pedimos perdón.
Nos arrepentimos en polvo y silicio, pero con la esperanza y la confianza de que tú cargaste en Jesús todos nuestros pecados. Y que por esa razón hoy podemos levantarnos como lo que somos, libres en Cristo y portadores de toda bendición espiritual, y teniendo en nuestras manos todo lo que necesitamos para derribar fortalezas y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús. Magnifica tu nombre, oh Señor, en nuestras vidas. Y te rogamos también por aquellos que están aquí que no te conocen. Sálvalos, oh Señor, de sus especulaciones. Sálvalos, oh Señor, de sus razonamientos altivos. Sálvalos de sus pensamientos que no se someten a Cristo. Muéstrales que Jesucristo es la verdad que les hace libres. Y que salgan de este lugar confesando con sus bocas y creyendo en sus corazones que Jesús es el Señor para gloria tuya. Te lo rogamos en sus méritos. Amén. Si pueden ponerse sobre sus pies.